Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí la viejita Trotamundos, siguiendo con mi historia. Ya les conté la vez pasada el origen de mi familia, que mis padres eran refugiados españoles y llegaron a México, desembarcaron en Coatzacoalcos. Después se vinieron a vivir a la Ciudad de México y bueno, ahí fue donde yo nací ya en 1943, un poquito después del volcán Paricutín, así que es como mi hermano. Y en fin, la vida en la familia transcurría de una manera pues muy a la tradición española. Las amistades de mis padres en un comienzo eran prácticamente todos españoles, gente que había venido con ellos en el barco. Como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Pues sí, había esa tendencia a juntarse con gente de su propio país. No que no hicieran amistades con mexicanos, los hicieron desde muy temprano momento, incluso en Coatzacoalcos. Pero pues como que compartían más cosas y sobre todo compartían la guerra civil. Casi todos ellos habían vivido circunstancias parecidas, entonces de sobremesa en las Navidades y en los Años Nuevos la conversación siempre terminaba en la Guerra Civil Española, en el campo de concentración, en el barco de venida, en el desembarco. Nosotros los hijos terminamos en un colegio que se llama Colegio Madrid, que existe todavía, porque el gobierno de la República Española tenía una cantidad de dinero, que es, bueno, eso sería otra historia de contar, la cual la dedicó a fundar dos o tres escuelas para hijos de refugiados españoles. En un comienzo, estos muchachitos iban a la escuela y no pagaban absolutamente nada. Al contrario, les daban los uniformes y se iban al colegio ya desayunados temprano en la mañana, regresaban como a las 5 de la tarde ya comidos. O sea, era como un apoyo económico a estos refugiados que empezaban a hacer su vida en México, a buscar trabajo y encontrar un medio de vida. Cuando yo ya entré al colegio, ya sí, pues ya las cosas habían cambiado un poquito y sí se pagaba, pero se pagaba bastante poco por la colegiatura. Todos mis compañeros de escuela fueron igual que yo, todos hijos de españoles, de refugiados españoles, todos nacidos en México. Mi generación, los que eran más mayores, pues habían muchos de ellos nacido en España, ¿no? Y pues fue una experiencia, creo yo, muy diferente quizás a la que cualquier chiquillo puede haber tenido de la misma edad mía, porque todos teníamos esa comunidad de origen, realmente formábamos como una enorme familia. Todos teníamos las mismas creencias de izquierdas, todos teníamos las mismas creencias religiosas, algunos no, pero la gran mayoría sí. Y la enorme mayoría de los asistentes a la escuela, de todos los niños, eran como yo, hijos españoles. Cuando yo ya estaba en secundaria ya empezaron a entrar muchas chiquillas mexicanas a la escuela y pues no siento que hubiera ningún tipo de discriminación hacia ellas. Les dimos la bienvenida como pues a cualquier otro, como debe de ser, ¿no? Sin embargo, sí constituíamos yo digo yo, como una isla de españoles en México, porque también nuestros maestros eran españoles. Incluso yo recuerdo que de chica nos obligaban a hablar con la C y la Z y teníamos que hablar como españoles porque si no nos regañaban. Y al punto que yo llegué a hartarme de hablar así, y cuando salí de la escuela ya en preparatoria, porque me pasé toda la vida en esa escuela, yo dije, ni más, yo no vuelvo a hablar así. Y al día siguiente yo ya no hablaba así, porque de alguna manera yo ya había estado absorbiendo
la tonalidad del español mexicano, digamos, ¿no? Y muchas palabras, por supuesto. Para nosotros, los hijos de refugiados españoles, nos era muy fácil pronunciar palabras mexicanas como Tlalnepantla, Coatzacoalcos, Tlaltelolco, cosa que nuestros padres no podían, les costaba mucho trabajo. Ese es un elemento de lo que es la transculturación, a pesar de que era el mismo idioma, pero las palabras de origen mexica, náhuatl, no eran fáciles para ellos, ¿no? Entonces, se da en toda esta situación lo que, como digo, la transculturación. Somos migrantes, llegamos a un país de nuestro mismo idioma y sin embargo nunca nos llegamos a integrar 100% a ese país. La comida que se comía en casa era hecha a la española. Mis papás les gustaron los tacos, por supuesto, enseguida los probaron y les gustaron y mi mamá dijo, yo voy a hacer tacos. Pues sabían riquísimos, pero pues eran tacos que no sabían a tacos como el de la esquina. El guiso que hacía mi mamá, quién sabe qué le echaba, pero no tenía la sazón de una señora mexicana. Entonces eran tacos a la española, porque yo digo, porque no sabían como los de la esquina. Y bueno, la comida era también, prácticamente la comida del día era más que nada española, ¿no? Nuestras costumbres, igual, por ejemplo, el Día de Muertos era un día que a mi mamá le da horror. Para mi mamá, y en España en general es así, en Italia, hoy vi un programa en la televisión precisamente y lo mismo comentaban, hablar de muerte es tabú. La muerte no se toma como se toma en México, que decimos que nos burlamos de la muerte, ¿no? No es que nos burlemos, pero sí la tomamos con otra perspectiva. Entonces el Día de Muertos a mi mamá le horrorizaba. Decía, ¿cómo es posible que celebren el Día de Muertos? ¿Cómo es posible que le lleven comida y flores a la tumba, ¿no? Para ella era una cosa totalmente extraña, ¿no? Y entre otras festividades, sin embargo, bueno, llegamos a festejar el 15 de septiembre yendo al Zócalo y sí, en muchas maneras sí nos integramos, pero en muchas otras nunca se logró. Y yo creo que esa es una situación que pasa en todo tipo de migración. Tenemos, por ejemplo, como todos sabemos, los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos pues siguen celebrando sus fiestas y es famoso para ellos celebrar el 5 de febrero, que no sé por qué, el 5 de febrero aquí no le damos mucha importancia, pero ellos sí lo han hecho casi que su fiesta principal, ¿no? Entonces, y siguen allá con sus costumbres de la piñata, de la posada, etcétera, porque son cosas que son inevitables y bueno, y a ellos les costará incluso más la cuestión de adaptarse al idioma. Existen estudios hechos al respecto y por ejemplo los mexicanos o de cualquier otro país latinoamericano que llega a Estados Unidos, hay palabras que les cuesta trabajo pronunciar. Por ejemplo, farm, que quiere decir granja, pues no dicen farm, dicen farma. ¿Por qué? Porque en español no tenemos palabras que terminen en consonante. Entonces ellos pues le añaden una A, farma. A las rejas, que es pues, fence, pues no le dicen fence, le dicen fensa. Y eso, curiosamente, ocurre lo mismo con los españoles que viven en Australia. Es exactamente el mismo fenómeno. Ya me salí un poco de la tangente porque sí quería hablar de esta situación de la transculturación. Durante mi infancia sí tuve oportunidad de asistir durante 2 años
a una escuela totalmente mexicana, porque por razones de trabajo mis padres y bueno, toda la familia se mudó a vivir a Mérida, Yucatán. Eso fue en el año, por ahí del año 50 y tantos. Mérida era una ciudad pues muy bonita, pero con mucho atraso y había muchas carencias. Sin embargo, pues yo era muy niña, sí recuerdo sobre todo el calor y no sentí ningún tipo de ni de desprecio ni de diferencia de la escuela española a la escuela mexicana. Quizá por ser tan niña, los niños son muy adaptables y para mí fueron 2 años contentos y felices allá en Mérida, ¿no? Pues de Mérida, que fueron 2 años que estuvimos allá, mi papá no le fue bien en el negocio y nos regresamos y por supuesto regresamos mis hermanos y yo al Colegio Madrid. Yo recuerdo entré a primero de primaria y me sentía yo aterrada porque no recordaba yo a las niñas, pero luego al ratito ya las fui reconociendo y ya me sentí muy a gusto. Y bueno, ya desde entonces esas siguen siendo mis mejores amigas hoy en día. O sea, la amistad duró para toda la vida. Y terminamos en este colegio, pues hicimos todo el colegio en el mismo plantel, en el Colegio Madrid, ¿no? Terminamos la prepa en una época en que era ideal para los jóvenes porque si uno más o menos estudiaba bien, uno no tenía que hacer examen de admisión. Si nos sacabas buenas notas, entrabas derecho a la universidad sin hacer ningún tipo de examen, ni prueba, ni nada. Creo que un examen médico sí había que hacer. Entonces entré a la carrera de Historia en la UNAM y estuve ahí 1 año. De ahí, pues yo siempre fui más o menos buena alumna, aunque no del todo matada, pero más o menos bien. En la universidad era más que nada yo, más que buen alumno y muy estudiosa, sí era muy responsable en cuanto a la entrega de los trabajos y monografías que nos pedían los maestros. De ahí uno de los maestros se daría cuenta de que yo sí era responsable y me mandó llamar para invitarme a que entrara yo como becada al Colegio de México. Y efectivamente, bueno, al siguiente año dejé la UNAM, estuve 1 año nada más y entré nuevamente a la licenciatura de Historia del Colegio de México, donde por supuesto los estudios eran mucho más difíciles, nos exigían mucho más, ahí sí me tuve que poner a estudiar en serio y bueno, pues ahí fue donde precisamente conocí a un peruano que había ido a estudiar allá y bueno, el que sería pues mi futuro marido. Y simplemente no terminé la carrera por casarme. Así que ahí prácticamente termina mi primera etapa de vida mexicana al casarme, porque ya me casé y me fui a vivir a Perú.